Señores, ha concluido la etapa de alegatos y este es el momento que la ley establece lo siguiente: que sean los imputados quienes den la última palabra antes que se declare cerrado el debate y el tribunal pase a deliberar. Por lo tanto, con cada uno de ustedes, les recuerdo que el tribunal ha establecido hasta media hora de tiempo para las últimas palabras, para que digan, si es que creen conveniente y necesario, todo aquello que no hayan expresado durante este debate. Señor Jorge Rafael Videla. 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 ¿Va a hacer uso de sus últimas palabras? Sí, señora Presidente. Bueno, lo escuchamos. Bueno, lo escuchamos. Bueno, lo escuchamos. Bueno, lo escuchamos. Señora Presidente, tiempo atrás, en la ciudad de Córdoba, formulé una manifestación testimonial para transmitir mi vivencia sobre los hechos ocurridos en nuestro país durante los años de la década del 70. Cumplía así con un deber inexcusable que me imponía mi conciencia frente a la malversación de la verdad histórica respecto a lo ocurrido en aquellos años. Comunica a la población que a partir de la fecha... Bueno, lo escuchamos. Comunica a la población que a partir de la fecha... Bueno, lo escuchamos. Comunica a la población que a partir de la fecha... Bueno, lo escuchamos. Comunica a la población que a partir de la fecha...
El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Analicé entonces la agresión terrorista de la que fue objeto nuestra patria, con la intención de hacerle cambiar su tradicional estilo de vida mediante la aplicación sistemática del terror. Señor Jorge Rafael Videla. Mediante la aplicación sistemática del terror. Señor Jorge Rafael Videla. Mediante la aplicación sistemática del terror. Señor Jorge Rafael Videla. Mediante la aplicación sistemática del terror. Señor Jorge Rafael Videla. Su integración nativa, los refuerzos recibidos de la Unión Soviética a través de Cuba y sobre todo su grado de ferocidad. En cuanto a la violencia desatada por el agresor, no está de más recordar lo expresado por The Times de Londres en un artículo reproducido por el diario La Nación de Buenos Aires de fecha 2 de diciembre de 1977, en el que decía: en un artículo reproducido por el diario La Nación de Buenos Aires de fecha 2 de diciembre de 1977, en el que decía: en un artículo reproducido por el diario La Nación de Buenos Aires de fecha 2 de diciembre de 1977, en el que decía: en un artículo reproducido por el diario La Nación de Buenos Aires de fecha 2 de diciembre de 1977, en el que decía: en un artículo reproducido por el diario La Nación de Buenos Aires de fecha 2 de diciembre de 1977, en el que decía: en un artículo reproducido por el diario La Nación de Buenos Aires de fecha 2 de diciembre de 1977, en el que decía: abro la cita. Se ha olvidado en el extranjero que cuando los militares argentinos lanzaron su campaña contra el terrorismo, la sociedad y el Estado estaban al borde del colapso. Que el terrorismo comenzó al final de los años 61 y había alcanzado proporciones que hacen los secuestros en Alemania Occidental y los disparos a las piernas de Italia como juego de niños contra la sociedad. Bueno, lo escuchamos. Comunica a la población que a partir de las 7... como juego de niños contra la sociedad. Bueno, lo escuchamos. Comunica a la población que a partir de las 7... como juego de niños contra la sociedad. Bueno, lo escuchamos. Comunica a la población que a partir de las 7... como juego de niños contra la sociedad. Bueno, lo escuchamos. Comunica a la población que a partir de las 7... como juego de niños contra la sociedad. Bueno, lo escuchamos. Comunica a la población que a partir de las 7... Cuando la respuesta vino, mucha sangre se había derramado como para esperar de ella demasiada cautela. Los terroristas italianos y germano-occidentales no pueden ser comparados con la fuerza y ferocidad de los dos grupos argentinos, ambos actualmente casi aniquilados. Cierro la cita. Se cumplía a mi juicio así con la consigna del Che Guevara, cuando decía que era preciso, por encima de todo, mantener vivo el odio intransigente al enemigo. Mantener vivo el odio
intransigente al odio capaz de llevar al hombre más allá de sus límites naturales. Odio capaz de llevar al hombre más allá de sus límites naturales y transformarlo en una fría, selectiva, violenta y eficaz máquina de matar. 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 Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Me pregunto, ¿conocerán este detalle quienes con ignorante orgullo lucen la figura de este nefasto personaje en tatuajes y remeras? No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. ¿Conocerán este detalle quienes con ignorante orgullo lucen la figura de este nefasto personaje en tatuajes y remeras? Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. ¿Conocerán este detalle quienes con ignorante orgullo lucen la figura de este nefasto personaje en tatuajes y remeras? Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. ¿Conocerán este detalle quienes con ignorante orgullo lucen la figura de este nefasto personaje en tatuajes y remeras? En los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. ¿Conocerán este detalle quienes con ignorante orgullo lucen la figura de este nefasto personaje en tatuajes y remeras? En los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. ¿Conocerán este detalle quienes con ignorante orgullo lucen la figura de este nefasto personaje en tatuajes y remeras? En los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. Es peor, los que instalan su insultante rostro en un salón destacado de la Casa Rosada, o los que imponen su biografía edulcorada con dibujos infantiles para ser usada como texto obligatorio en la enseñanza primaria. En los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. Comenté luego la respuesta del Estado Nacional que, ante el grado superlativo de violencia alcanzado por la agresión, ordenó a sus Fuerzas Armadas, mediante decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, salir a combatir al agresor en todo el territorio nacional
como lo venía haciendo en forma limitada en la provincia de Tucumán, Operación Independencia, desde febrero de 1975, como juego de niños contra la sociedad. Bueno, lo escuchamos. Comunica a la población que a partir de las fechas Desde febrero de 1975, como juego de niños contra la sociedad. Bueno, lo escuchamos. comunica a la población que a partir de las fechas Desde febrero de 1975, como juego de niños contra la sociedad. Bueno, lo escuchamos. comunica a la población que a partir de las fechas Desde febrero de 1975, como juego de niños contra la sociedad. Bueno, lo escuchamos. comunica a la población que a partir de las fechas Desde febrero de 1975. Desde febrero de 1975. Manifesté entonces que a mediados de la década del 70, la República Argentina hubo de afrontar, de hecho y de derecho, un conflicto bélico interno, irregular en sus formas, de carácter revolucionario, con profunda raíz ideológica y alentado desde el exterior. De hecho y de derecho, 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 así lo reconoció luego la Cámara Federal Penal cuando al dictar sentencia en la causa número 1384, llamada de los comandantes, sin hacer mención de la figura de genocidio, así como tampoco de la existencia de delitos de lesa humanidad o terrorismo de Estado, agregó que dicha guerra respondía a la modalidad de guerra revolucionaria y que la misma fue iniciada por las organizaciones terroristas contra su propio Estado. Guerra revolucionaria, de hecho y de derecho, 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 encuadrada en el marco del conflicto antes descrito en forma sucinta, expuse en mi declaración indagatoria que la existencia de un plan sistemático para la sustracción de menores era una falacia, simplemente porque el mismo no existió. Por el contrario, había órdenes escritas sobre el proceder, según las circunstancias, para restituir a sus familiares a un menor que hubiera quedado desvalido ante la detención de sus padres. Son prueba de ello no solo los casos de menores que fueron restituidos a sus familias en todo el territorio nacional, sino también el fallo de la Cámara Federal en la causa número 13 ya citada, donde expresamente se determina que tal metodología jamás existió. Plegario al niño dormido y sostengo Que tal metodología jamás existió. Un plan sistemático para
para la sustracción de menores era una falacia. Sí, mucha, y me gustaría que vuelvan a los nietos. Vuelvan a los nietos. Que tal metodología jamás existió. Que un plan sistemático para la sustracción de menores era una falacia. Sí, mucha, y me gustaría que vuelvan a los nietos. Vuelvan a los nietos. Que tal metodología jamás existió. Que un plan sistemático para la sustracción de menores era una falacia. Sí, mucha, y me gustaría que vuelvan a los nietos. Vuelvan a los nietos. Que tal metodología jamás existió. Que un plan sistemático para la sustracción de menores era una falacia. Sí, mucha, y me gustaría que vuelvan a los nietos. Vuelvan a los nietos. Que tal metodología jamás existió. Que un plan sistemático para la sustracción de menores era una falacia. Sí, mucha, y me gustaría que vuelvan a los nietos. Vuelvan a los nietos. Que jamás despierto encontrará. Que justificaron el golpe como el grupo Clarín. Que tal metodología jamás existió. Que un plan sistemático para la sustracción de menores era una falacia. Que tal metodología jamás existió. Que un plan sistemático para la sustracción de menores era una falacia. Que tal metodología jamás existió. Grupo Clarín Que un de plan Ernestina Herrera de sistemático Noble. La para la Nación. sustracción de menores era La Nación. una falacia. Por otra parte, ¿qué razón de ser pudo haber tenido dicho plan en el marco interno librado contra el terrorismo? Desde febrero de 1976. Sí, mucha, y me gustaría que vuelvan a los nietos. Tal fuego de obrero jamás menores existiera de hecho. Alguien, representante de la querella, ha esbozado una descabellada, a mi juicio, respuesta a esta interrogante, manifestando que la sustracción de un menor después de su alumbramiento y su inmediata entrega clandestina a un tercero previamente seleccionado buscaba que no fuera infectado ideológicamente, concluyendo que esta suerte de violencia moral constituía un acto de genocidio. Desde febrero de 1976, un plan sistemático tal fuego de obrero jamás desde febrero de 1976, un plan sistemático tal fuego de obrero jamás en el que decía: otra versión, no menos disparatada, afirmada por la querella, era que la sustracción de un menor, luego de su alumbramiento y su entrega clandestina a un tercero de confianza, garantizaba cortar el vínculo físico con la madre para encubrir su posterior desaparición. Esta posibilidad fue esbozada también como un acto de genocidio, pero descartada luego por su poca entidad numérica. En ambos casos, las aseveraciones que se exponen y dan pie a formular opiniones están fundadas en expresiones de personajes fundamentalistas conocidos, con lo que en la práctica quedan descalificadas. Desde febrero de 1976, un plan sistemático
que mata. Señor Jorge Rafael Videla. Desde febrero del Señor Jorge Rafael Videla. Bueno, vamos a ver una película, bueno. Sí, pero ¿dónde está la pausa? Vamos a ver en el micrófono. Bueno, pero ¿dónde está el micrófono? Al lado tuyo, ¿a dónde? Y está arriba de tu cabeza. Bueno, aprieto. No, es el de apagar. Hola, vamos a la pausa. Y chan chan, gracias. En los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenecen y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Las moscas. Cuando sale, aquí viene Dios. Viernes. Y los puercos salen detrás. Viernes. 12 de la noche. Viernes. 12 de la noche. Y los puercos salen detrás.
Lo que sí es cierto es que todas las parturientas aludidas por la querella, así como por la Fiscalía, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. La nación de la familia Mitre, la nueva provincia de los Mazot y los periodistas que apoyaron a las Fuerzas Armadas como Helmut, Rondona y Morales Solá. La nación de la familia Mitre, la nueva provincia de los Mazot y los periodistas que apoyaron a las Fuerzas Armadas como Helmut, Rondona y Morales Solá. La nación de la familia Mitre, la nueva provincia de los Mazot y los periodistas que apoyaron a las Fuerzas Armadas como Helmut, Rondona y Morales Solá. La nación de la familia Mitre, la nueva provincia de los Mazot y los periodistas que apoyaron a las Fuerzas Armadas como Helmut, Rondona y Morales Solá. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y
Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Dormite mi niña, sopite pipián, leche de cabrita, migaja de pan, ombligo salido, chorrito de orín, pedacito mío, granito en maíz, atol de quiquí que yo te di a las 3. Y al rato pediste tu pacha otra vez. Dormite mi niña, barquito de papel. Dormite que pronto ya va a amanecer. Dormite mi niña, sopite pipián, leche de cabrita, migaja de pan, ombligo salido, chorrito de orín, pedacito mío, granito en maíz, atol de quiquí que yo te di a las 3. Y al rato pediste tu pacha otra vez. Dormite mi niña, barquito de papel, que tu papá y yo tenemos que hacer. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. El óvulo fertilizado emprende su viaje, recorre la trompa de Falopio en busca de la seguridad del útero. Aproximadamente un día después de la fertilización, el óvulo se divide por primera vez. Cada célula del cuerpo necesita su propia copia del mapa genético. Los cromosomas se reproducen en primer lugar y hacen una copia idéntica del código genético completo. A quienes respeto como madres. A quienes respeto como madres. Cuando los dos juegos de cromosomas se han separado, el núcleo y la célula se dividen en dos. Eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia. Este proceso de división continúa mientras el grupo de células baja por la trompa de Falopio. Después de 4 o 5 días, la pequeña bola, ahora llamada blastocito, tiene más de 100 células y empieza a separarse en dos grupos. 5 días. A quienes respeto como madres. El aro exterior de células está destinado a convertirse en la placenta, mientras que el grupo interior se convertirá en el embrión en sí mismo. A quienes respeto como madres. En esta fase, las células interiores son lo que se conocen como células madre. Las células madre tienen la extraordinaria capacidad de poder transformarse en más de 200 clases diferentes de células. Pueden convertirse en cualquier parte del cuerpo. A quienes respeto como madres. Después de 7 días, el blastocito alcanza el final de la trompa de Falopio y llega hasta el útero, que se convertirá en su refugio durante los próximos 9 meses. A quienes respeto como madres. A quienes respeto como madres. Ya ha pasado más de una semana desde la concepción, pero hasta que no advierta la falta del ciclo menstrual, la madre no sabrá que está embarazada. Eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice
El embarazo se divide en 3 bloques o trimestres. Durante el primer trimestre, los primeros 3 meses, el óvulo se transformará en un proyecto de lo que se convertirá en un bebé. Respeto como madres. A quienes respeto como Todos los madres. rasgos del cuerpo humano, extremidades, nervios, órganos, músculos, se definirán durante las primeras 9 semanas, que serán las más frágiles. A quienes respeto como madres. 2 semanas. Eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que... El embrión poco a poco va tomando forma. Durante la 3ª semana, la masa embrionaria de células, del tamaño de una cabeza de alfiler, se dobla sobre sí misma para formar un tubo alargado. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. La parte superior del tubo se convertirá en la cabeza y el tronco del cuerpo se extiende Eran hacia abajo. militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia. La cabeza aún no parece una cabeza, pero a los 15 días las células nerviosas empiezan a formar lo que será el cerebro y el tubo neural, totalmente al descubierto, sin piel ni huesos que los protejan. Quienes respeto como madres. A quienes respeto como madres. A quienes respeto como madres. A quienes respeto como madres. Eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia. Dentro de su cuerpo, la madre crea un mundo seguro para que pueda desarrollarse el feto, protegido del mundo exterior, acurrucado en un capullo. A quienes respeto Dentro de como su madres. cuerpo, la madre crea un mundo seguro para que pueda Eran desarrollarse el feto, militantes activas protegido del mundo de la exterior, maquinaria acurrucado del en un terror. capullo. Muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento Dentro de su operar cuerpo, como la madre crea un combatientes. mundo seguro para que pueda desarrollarse el feto, protegido del mundo exterior, Quienes acurrucado respeto en un como capullo. madres. Muchas de ellas usaron a sus hijos Eran militantes activas como escudos humanos al momento de operar Dentro de su como cuerpo, combatientes. la madre crea un mundo seguro para que pueda desarrollarse el Eran feto, militantes protegido del mundo usaron exterior, a sus acurrucado en un embrionarias capullo. del terror como escudos humanos. Muchas de ellas usaron como combatientes embrionarios como escudos humanos al momento Dentro de de su operar cuerpo, como la madre crea un combatientes. mundo seguro para que pueda desarrollarse el feto, protegido del mundo exterior, acurrucado en un capullo. Dentro de su cuerpo, la madre crea un mundo seguro para que pueda desarrollarse el feto, protegido del mundo exterior, acurrucado en un capullo. Lo que en cambio no ha sido convenientemente explicitado, tanto por las querellas cuanto por la Fiscalía, es la siguiente contradicción. De haber existido un plan sistemático para la sustracción de menores, supuestamente ordenado por la autoridad máxima del Estado, circunstancia que le concedía el carácter de totalizador. ¿Por qué sus consecuencias se pusieron de manifiesto solamente en la capital federal y parte del Gran Buenos Aires? ¿Por qué sus consecuencias se pusieron de manifiesto solamente en la capital federal y parte del Gran Buenos Aires? ¿Por qué sus consecuencias se pusieron de manifiesto solamente en la capital federal y parte del Gran Buenos Aires? ¿Por qué sus consecuencias se pusieron de manifiesto solamente en la capital federal y parte del Gran Buenos Aires? ¿O será que en realidad no hubo un plan sistemático, por lo tanto totalizador? Y sí existieron, en cambio, acciones autónomas y asistemáticas.
respuesta a este interrogante corre por cuenta del tribunal. Si la sustracción de un menor tuvo lugar, ello no respondió a una orden ni a una convalidación implícita de cualquier índole, encuadrada en un plan sistemático emanado de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas en los años de la guerra antiterrorista. Pero lo más grave de aquella aseveración respecto a la existencia de un plan sistemático para la sustracción de menores es haber enrostrado al ejército en forma indirecta la autoría de aquel plan con una finalidad eminentemente política en forma tan mendaz cuanto perversa. Es mi deseo, señor presidente, en este momento reivindicar al ejército argentino, institución señera de la República, de quien tuviera el honor de ser su comandante, respecto a este agravio que se le infiere en forma tan irracional como gratuita. Señores jueces, reitero que ustedes no son mis jueces naturales y que los hechos que se investigan en este proceso constituyen cosa juzgada. Además, en mi carácter de preso político, deseo manifestar lo siguiente. Enmarcado en un prolijo encuadramiento formal, este juicio amenaza con convertirse en una farsa para satisfacer una decisión política. Farsa que para ser interpretada requiere de condiciones histriónicas que yo no poseo. Por ello me he abstenido de alegar en una defensa que el juicio no guarda secreto. Por otra parte, con este enjuiciamiento, conociendo las garantías del debido proceso, entre otras cosas consideradas y retroactividad tradicional, se pretende que a través de la sentencia que va a denunciar, como luego una decisión política adoptada como sentido de revancha por quienes, después de ser militarmente derrotados, se encuentran hoy ocupando los más diversos cargos de Estado. Frente a esta realidad que no está en mis manos modificar, asumiré bajo protesta la injusta condena que se me pueda imponer, como contribución al logro de la concordia nacional. Y la he de ofrecer como un acto de servicio más que debo prestar a Dios nuestro Señor y a la patria. Con ello pretendo cumplir con mi conciencia. Cumplan ustedes con la suya. Señora Presidente, sean estas realmente mis palabras finales para expresar mi reconocimiento a los abogados defensores por su brillante y enjundiosa defensa en mi caso, y en especial a los señores defensores por su calidad humana y comprensión. He terminado, señora Presidenta. Muy bien, lo tenemos presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con ello, muchísimas gracias. pretendo cumplir con mi conciencia. Muchísimas gracias. Cumplan ustedes
Gracias, yo también los amo. Esa juventud. Seguro para que pueda desarrollarse el feto. Bueno, gracias. A donde vayan los iremos a buscar. Ole, 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 hola. Ole, 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 hola. Dentro de su cuerpo, la madre crea un mundo seguro para que pueda desarrollarse el feto, protegido del mundo exterior. A donde vayan los iremos a buscar. Claro que sí, claro que sí. Pretendo cumplir con mi conciencia. Bueno. Dentro de su cuerpo, la madre crea un mundo seguro para que pueda desarrollarse el feto, pero acá, protegido del mundo exterior. A mi derecha, lo lamento, con ello pretendo cumplir está Martín Fresneda. Y Martín Fresneda es, a ver, el alimento para el alma de estas mujeres viejas. Porque es el nieto que lo vimos crecer. Yo quiero graficarlo diciendo, lo conocí de pantalón corto. No se usaba el pantalón corto, pero yo lo veía. Ese niño que revoloteaba al lado de su abuela Otilia. Otilia Argañarás, querida fundadora de la filial de abuelas de Córdoba. Y uno siempre lo vio chico, después fue abogado, después empezó a trabajar en los juicios, pero siempre era el chico. Y el temor de las abuelas, que tenemos esa doble condición de madres, abuelas, era que no les pase nada, que no los toquen, que no corran peligro. Fue así también cuando nació la agrupación Hijos. Tuvimos miedo cuando empezaron los hijos de los militantes secuestrados a aparecer públicamente reclamando sus derechos, de saber qué pasó con sus padres. Teníamos miedo, los queríamos cuidar, pero ellos nos enseñaron que llevaban la sangre de sus viejos. Y esa sangre habla a través de ellos. Por eso, cuando digo que no nos han vencido, es porque hoy está acá un Martín que va a renovar generacionalmente nuestra presencia en esta lucha de la que falta mucho todavía. Fíjense ustedes que el emblemático personaje siniestro de su historia, Videla, se da el lujo ahora de hablar de lo que hizo como si fuera con orgullo que lo hace, y reconoce y hace público el por qué había que hacer desaparecer, y lo cuenta con esa dentro de su cuerpo, con ese cinismo que hiela la sangre. Se atreve a decir que respetaba a las madres secuestradas, pero que llevaban en su vientre como una coraza para defenderse, los usaban a sus hijitos embrionarios como protección. ¿De qué? ¿Cómo se atreve ese personaje a seguir insultándonos e insultando a los desaparecidos? Dentro de su cuerpo, claro que es el último manotazo de ahogado, porque él sabe que de ahí no sale vivo. Él sabe que de ahí va a tener que seguir hablando todo lo que quiera, pero solamente lo escucharán los que como él aún hoy en día siguen siendo cómplices de esta historia, porque los hay. Son viejos estos depredadores que quieren inspirar lástima o justificarse, pero no nos engañemos, son viejos peligrosos. Siguen conspirando, siguen queriendo repetir la historia. Y depende de nosotros que esto no ocurra. Y por eso vuelvo al tema de la unidad. Hemos llegado al final. Será hasta la semana que viene. Quiero reconocer muy especialmente una decisión que es la de reconocer como ciudadano ilustre
del Mercosur, a nuestro querido amigo y compañero Ignacio Lula da Silva, expresidente de la República de Brasil. En realidad, un presidente nunca deja de ser presidente. Eso es lo que yo le decía también al presidente Kirchner. Además de esta resolución, el Mercosur ha adoptado otras 2 resoluciones. La primera en relación a la hermana República del Paraguay, suspendiéndola temporalmente hasta tanto se lleve a cabo el proceso democrático que nuevamente instale en ese querido país la soberanía popular, esto es, en elecciones libres y democráticas, elijan nuevo presidente. También se ha decidido que no se aplicarán de ningún modo sanciones económicas, porque nuestro objetivo es lograr la mejor calidad de vida de los pueblos y sociedades que conforman este espacio que es el Mercosur y este espacio que es la América del Sur. Asimismo, se ha decidido también adoptar la resolución de fijar fecha para la incorporación al Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela, fecha y lugar que tendrá el 31 de julio en Río de Janeiro, de República Federativa de Brasil, en la cual la República Bolivariana de Venezuela será incorporada como miembro pleno al Mercosur. Digo, ¡chao! ¡Hasta la semana que viene!